Muy bien, a todos los hermanos, muy buenos días en el amor del Señor. Damos gracias a Él por darnos nuevamente la oportunidad de un día más, primero de la semana, donde podemos llegar hacia todos ustedes, amados hermanos y hermanas, donde nos están sintonizando, no importando donde usted se encuentra. Gracias a Dios por este medio, estamos llegando hacia ustedes. Agradeciéndoles por su sintonía y también para que nos acompañe también para estar en esta mañana, en este momento de adoración a nuestro amado Salvador. Y esperamos que sea de mucha bendición este momento para todos, hermanos y hermanas, para que juntos podamos adorar a nuestro amado Salvador en esta mañana. Los estamos invitando para que no se desconecte, esté conectado, acompañándonos para poder cantarle al Señor y también poder darle gracias a Él por lo que Él nos ha dado. Una gran bendición lo que Él nos ha dado en esta mañana de poder contemplar este nuevo día. Y vamos a darle gracias al Señor en primer lugar y luego vamos a cantar una alabanza que está en el suplemento, es el número 77. Su título es Bajo de las estrellas anduvo mi Señor en el jardín de Getsemaní. Y luego nuestro hermano Freddy Rosales tendrá su parte en poder darnos el mensaje de la palabra de Dios. El título de su tema de nuestro hermano es Dios es infinito. Dios es infinito. Entonces vamos a dar gracias al Señor y luego cantaremos la alabanza. Nuestro Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por el alto privilegio de poder contemplar este nuevo día, un día primero de la semana, donde nosotros, tu iglesia, tu pueblo, nos congregamos y nos juntamos, no importando en esta situación que estamos en diferentes lugares y hogares de tus hijos, de tus hijas, donde ellos se encuentran también, unirse juntamente con nosotros y en poder adorar, alabar, glorificar, exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Él es, oh Padre, el Rey de Reyes, que lo exaltaste hasta lo sumo, le diste un nombre que es sobre todo nombre, que allá en el cielo y aquí también en la tierra y aún debajo de la tierra se dobla toda rodillas. La exaltación de tu Hijo, amado nuestro Salvador, a través de un gran sufrimiento que nuestro Señor sufrió, en la cual Él llevó a cabo en su vida cuando fue manifestado a este mundo, llevando una vida humana y de sufrimiento y también llevando una vida de dolor, de sufrimiento, llegar en una cruz, morir por nuestros pecados para salvarnos y luego también, oh Padre, al ser sepultado, pero para nuestra justificación, Cristo resucitó entre los muertos, triunfante y victorioso. Por eso te damos gracias en esta mañana, porque es un gran privilegio para nosotros al llegar a contemplar el precio, el valor de nuestras vidas, que no fue un costo muy bajo que se puede valorizar, es un costo muy alto que no se puede calcular, el costo de nuestras vidas, con la cual hemos sido rescatados, redimidos, ha sido con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Ese es el valor de nuestras vidas que hemos llegado a obtener tan solamente por su gracia. Gracias en esta mañana porque también vamos a escuchar un mensaje devocional a través de nuestro hermano Freddy, que tú le has concedido esta mañana para poder compartirlo con cada uno de nosotros y también con tus hijos que se encuentran en sus hogares. Te agradecemos, Padre, y esperamos que todos estén en sintonía, tus hijos, y como también si hay personas que estarán conectados a estas redes sociales para escuchar tu palabra, esperamos también que sea de mucha bendición para ellos también. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien por Él te damos muchas gracias por todo. Amén. Cantaremos entonces la alabanza número 77 en el suplemento. Bajo de las estrellas anduvo mi Señor en el jardín de Getsemaní, donde luz no se halló, Cristo se arrodilló cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar. Fue mi Cristo a solas a orar, sea su voluntad, oh Padre Celestial, él clamó bajo del olivar. Cuando al Padre lo oró, muy triste se quedó, fue amarga la copa que bebió. Vino un ángel del cielo y le confortó cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar. Fue mi Cristo a solas a orar, sea su voluntad, oh Padre Celestial, él clamó bajo del olivar. Siempre sea mi canción el amor que mostró mi Jesús cuando oró en el jardín. Gloria sea dada a él, mis culpas él llevó cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar. Fue mi Cristo a solas a orar, sea su voluntad, oh Padre Celestial, él clamó bajo del olivar. Amados hermanos y hermanas, en esta mañana les saludamos en el amor y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo su amable sintonía. Gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa, y en este día primero de la semana, con gozo y alegría, les saludamos en el nombre del Señor, deseando que nuestro Dios siga derramando sus ricas bendiciones a través de su palabra en la vida diaria de cada uno de ustedes que nos sintonizan amablemente. Oramos por la bendición y la ayuda del Señor, también por aquellos hermanos, hermanas o familias entre las cuales hay personas enfermas a causa de este virus y también a causa de otras situaciones. Oramos por aquellas familias de hermanos, hermanas y amigos nuestros también que han perdido un ser querido en este tiempo. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a abrir las Escrituras en esta mañana con la ayuda del Señor, y vamos a continuar viendo, estudiando en la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de Dios. Y en esta mañana vamos a ver algo acerca de Dios es infinito. Y con ello veremos dos cosas acerca de la persona de Dios, que son la omnisciencia de Dios y la omnipresencia.
Así que vamos a ir a las Escrituras y les invitamos, por favor, a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer ahí de los versículos 7 al 10 y también el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7. Vamos a comenzar ahí la lectura en el versículo 7 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Dice así la palabra de Dios: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esperamos que Dios, en su bondad y gracia, bendiga su palabra en nuestros corazones. En primer lugar, aquí tenemos la palabra sabiduría. Y en segundo lugar, la palabra misterio. La palabra sabiduría aquí en esta parte habla acerca de un misterio, un secreto, algo que no había sido dado a conocer en otro tiempo, pero que ahora ya es conocido. Verdades divinas que solo pueden conocerse con la ayuda del Espíritu Santo, y es lo que precisamente tenemos aquí en esta sección o en este trozo de lectura que hemos tenido. Y también tenemos la palabra misterio, que en el sentido bíblico es el propósito y el plan eterno de Dios en la historia, en su soberanía. Esto Dios ya lo ha dado a conocer. Ya no es un misterio. Era un misterio en el tiempo antiguo, pero ahora ese secreto, eso que estaba escondido al oído y al ojo humano, ha sido revelado. Por eso dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, esto es en otro tiempo, oculta, estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Desde antes de los siglos, desde la eternidad, Dios había hecho un plan estaba hecho, estaba preparado. Y muchos de los escritores del Antiguo Testamento no entendieron completamente ese plan. Isaías habló acerca de ese plan, acerca del Señor Jesucristo y su muerte en el capítulo 53 de Isaías, y en otros capítulos que nos hablan acerca del Mesías prometido, el Mesías revelado, el Mesías que vino ya en el Nuevo Testamento. Pero era un misterio, pero ha sido revelado, y dice que es para nuestra gloria, es para que estemos gozosos y glorifiquemos a Dios por lo que Dios nos ha dado a conocer a través de su palabra y a través del Espíritu Santo a nuestros corazones por medio del Señor Jesucristo. Dice que esta sabiduría, este misterio, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, no es una sabiduría humana, no es una sabiduría intelectual,
Es una revelación divina de Dios a través de las Escrituras por el Espíritu Santo. Sigue diciendo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios la ocultó de ellos para llevar a cabo su plan. Aquí podemos ver la soberanía de Dios. Dios es infinito, Dios es grande. Nosotros, los seres humanos, los hombres, somos finitos. Tenemos un comienzo y tenemos un final. Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno, para siempre o por siempre. Antes bien, como está escrito, como dice la palabra de Dios, como lo reveló Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Nadie lo sabía, nadie lo conocía, nadie lo había visto, nadie lo había sentido en su corazón, porque este plan, este misterio, fue llevado a cabo allá arriba, en el tercer cielo donde mora Dios, donde no entra ojo, ni oído, ni persona humana, sino solamente en ese lugar, en ese trono, en ese cielo, donde es la morada eterna de Dios, donde mora la santidad y la justicia del Dios divino e infinito. Nadie había oído, nadie había escuchado, nadie había visto lo que Dios tenía preparado para bendecir a sus criaturas, para bendecir a este mundo, para llevar a cabo ese plan divino de la redención por medio del Señor Jesucristo y su muerte redentora, allá en la cruz del Calvario, donde Él fue clavado de sus manos y de sus pies y herido su costado, de donde fluyó sangre y agua. Ahí en esa cruz, Dios, por medio de su Hijo, nos reconcilió. Cristo es el intercesor, el mediador entre un Dios justo, santo, perfecto y divino, y entre nosotros los hombres, las criaturas, los seres humanos. Dios se hizo carne, se hizo hombre y se manifestó como un hombre en la persona del Señor Jesús, en Jesucristo, para redimirnos, para reconciliarnos, para llevarnos a Dios, dice el apóstol Pedro. Y aquí podemos ver en la palabra de Dios la grandeza de la sabiduría y el conocimiento de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estas cosas, la persona que no es salva, que no tiene al Señor, que no tiene al Espíritu Santo morando en él, no las puede entender. Sí las puede escuchar, pero no las puede entender, no las puede descifrar, porque dice aquí la palabra de Dios que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nada de este mundo es algo precisamente particular que pertenece al eterno, al infinito Dios. Vamos a ir al libro de los Salmos para mirar estos dos atributos de Dios en cuanto a su omnisciencia y su omnipresencia. En el Salmo 139. Vamos a continuar, vamos a leer en el Salmo 139. Estas dos partes, las cuales ya he mencionado. Salmo 139 del versículo 1 al 6, la primera parte. ¿Qué dice aquí? Dice de la siguiente manera, en el Salmo 139, versículos 1 al 6. En primer lugar, dice que es un salmo al músico principal, salmo de David. Es David el escritor. Y él comienza con
unas palabras o una expresión hermosa y también algo muy singular. Oh Jehová, o en otras palabras, oh Señor, oh Dios, como admirando la grandeza y la sabiduría y el conocimiento, el alcance que Dios tiene hacia su persona. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El escritor se da cuenta de la sabiduría, el alcance del conocimiento de nuestro Dios. Y él puede decir, tal conocimiento, lo que tú sabes, lo que tú conoces, es demasiado maravilloso para mí. Él está maravillado al conocer, al saber quién es aquel Dios en el cual él ha creído. El Dios al cual él ahora conoce es demasiado profundo y grande su conocimiento. Dice, alto es, está tan elevado al entendimiento de un ser humano. No lo puedo comprender. Qué maravilloso que tengamos un Dios así, sabio, que lo sabe todo, que lo conoce todo. Cuando leímos hace 2 semanas en Apocalipsis 1:8, cuando estábamos estudiando acerca del eterno que no tiene principio ni tiene fin, y sus salidas son desde los días de la eternidad y hasta la eternidad. Ahí el apóstol Juan en la revelación en Apocalipsis escribe que el Señor Jesús, Dios, es el alfa y la omega. Es donde hay principio y es donde hay fin para el ser humano. Él es el principio, Él es el fin, porque antes de Él no hay nada, no había nada. Después de Él tampoco. Él es eterno. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Verdaderamente, ese es nuestro Dios. Pero es interesante mirar aquí en el Salmo 139. Dice, tú me has examinado y conocido. Esta palabra examinado es una palabra legal que se usa como en una corte, donde se ha hecho una investigación minuciosa, se ha buscado todos los detalles en cuanto a una persona y se han escrito todos los detalles, se han encontrado todas las evidencias. Si pensáramos en cuanto a una persona culpable de alguna fechoría o algún delito, vienen los investigadores secretos y buscan la información y encuentran la información y la declaran ante el juez y encuentran a esta persona culpable, porque todas las cosas que han investigado declaran que esta persona hizo tal cosa. Y es la palabra que está usando David. Tú has investigado minuciosamente, has investigado, me has examinado y me conoces. Sabes quién soy, dice la palabra de Dios. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Además dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. La omnisciencia de Dios. Dios es infinito. Dios conoce todo. No hay nada que no se pueda revelar a Él. Si leemos allá en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 2 y el versículo 23 o versículos 23 al 25. Vamos a leer allí para mirar algo de esto. San Juan, el Evangelio, capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Está hablando acerca del Señor Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La omnisciencia de Dios, la omnisciencia del Señor Jesús. Él se hizo hombre y estaba ahí entre ellos como un hombre normal, común y corriente, con la gran diferencia que Él era Dios manifestado en carne y sin pecado. Pero ahí estaba el Señor entre la multitud, entre la gente, entre los fariseos, los saduceos, entre los principales de la ley. Y dice que el Señor no se fiaba, porque el Señor conocía muy bien lo que había en ellos, lo que había en sus pensamientos, lo que había en sus corazones. Lo mismo dice también el escritor Lucas, ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5 y verso 22, leemos de la siguiente manera. Dice verso 22, hablando en cuanto al Señor Jesucristo y a la sanidad de un paralítico. En el verso 17 dice: aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Pero más específicamente, el versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Conociendo los pensamientos de ellos. Bien dice el salmista: aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Tú ya la sabes de antemano. Antes que salga a la boca, antes que sea pronunciada en la lengua, tú ya la sabes. Tú lo sabes todo. El Señor es omnisciente, lo sabe todo. Amados hermanos, hermanas, amigos que me escuchan en esta mañana, Él sabe lo que usted está pensando en este mismo instante. Él sabe lo que hay en su mente, porque también aquello que hay en nuestra mente está en nuestro corazón y luego sale a la boca, sale afuera, sale por estos labios. Pero antes que se pronuncie la palabra, antes que se oiga un sonido, Dios ya lo sabe todo. Este conocimiento, dice David, es demasiado maravilloso para mí. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Sobre mí pusiste tu mano. Detrás y delante. Nos examina por enfrente, nos examina por atrás. Y Él puede ver como un doctor ve una radiografía transparente. Una radiografía revela lo interno, alguna fractura interna o algún problema internamente en el cuerpo, en alguno de los órganos o en nuestro sistema de este cuerpo. Y lo revela, lo declara. Y el médico puede ver a través de una luz todo lo que revela el rayos X. Dios puede vernos a través de su palabra, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra
penetra hasta lo más profundo y revela las intenciones, los pensamientos, las cosas que hay en el corazón. Y puede hasta partir el alma y penetra hasta los tuétanos de los huesos, y no hay nada oculto a la palabra de Dios. Bendito nuestro Dios por su gran sabiduría, por su gran conocimiento, porque Él es Dios, el infinito, el eterno, y también por sus atributos, el atributo de su conocimiento anticipado, conocimiento de antemano, su omnisciencia. Él escudriña todo, Él conoce todo, nuestra mente, nuestro corazón. Aún antes de revelar la palabra, Él lo sabe todo. Ahora pasamos a versículo 7 del Salmo 139, versículo 7 al 14, y aquí vamos a considerar la omnipresencia de Dios. Dice así la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma, mi interior, lo sabe muy bien. Qué preciosa es la palabra de Dios, y qué revelación más maravillosa acerca de nuestro Dios, el eterno y el infinito Dios que ahora conocemos, en quien hemos creído, en quien creemos, en quien se goza y se satisface nuestra alma en la grandeza de su poder y de su gloria. Pero dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? Es una pregunta. ¿A dónde puedo ir? ¿A qué lugar puedo yo correr sin que Dios no esté ahí en ese lugar? La omnipresencia de Dios, donde quiera que estemos, ahí está Dios, para mirarnos, para observarnos y para examinarnos, como ya leímos en versículo 1. Hay muchas personas que buscan la noche, buscan la oscuridad para hacer alguna cosa, algún delito o algo que va a satisfacer su cuerpo físico en la oscuridad, donde no hay luz. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios: aún las tinieblas no encubren, no encubren. Y en el día de hoy vemos que en muchos lugares, en muchas ciudades en el mundo, hay cámaras en las calles, en los semáforos, en los negocios. De arriba también, los drones están observando. Hay cámaras y toman fotos y están observando las actividades, tal vez no de todas las personas, pero de algunas personas, y toman las fotos. Pero mis hermanos y hermanas y amigos, la cámara de Dios tiene un lente poderoso, que aún la oscuridad, que aún las tinieblas, dice aquí, son como el día para Dios. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios es lo mismo cuando el sol para nosotros brilla, o en la noche, en la oscuridad. Para Dios es lo mismo. Sus ojos son una luz, su palabra son una luz que penetran la mente y el corazón de los hombres, la mente y el corazón nuestro, y pueden examinar, y pueden ir a lo profundo, y pueden sacar de allá adentro y revelar la realidad que hay
en cada uno de nosotros. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? En el día de hoy, los científicos están construyendo lugares allá. Y dicen también que en Marte posiblemente podrán vivir en unos años, o qué sé yo, en qué otros lugares de este universo. Preparando lugares. Pero aquí el escritor dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Aún ahí en la luna, en la soledad, aún allá en Marte, en la soledad, en la sequedad, ahí está Dios. Aún en el sol que calienta, ahí está Dios. Ahí está su presencia. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos escondamos, a donde quiera que queramos huir, ahí está la bendita presencia de Dios. Ahí está Dios. Porque Él es omnipresente, está en todas partes. El diablo no puede estar en todas partes, porque Él no es omnipresente, ni omnisciente. Él no puede. Él tiene sus demonios a través de los cuales trabaja. Pero Dios es infinito, es eterno. Y el Señor Jesucristo es Dios, digno de adorarle, digno de reverenciarle. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, aún si quisiera esconderse en la muerte, porque esta palabra Seol puede hablarnos del sepulcro, de la muerte o también del infierno. Podría esconderme ahí, que la muerte venga y me quite la vida para no saber nada de Dios. Aún la muerte misma tiene que entregar cuentas a Dios, su Creador. Sigue diciendo: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me alcanzará, me agarrará tu diestra. Ahí me alcanzará, ahí me va a agarrar, porque dice la palabra de Dios: ahí estás tú, ahí estás tú, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos formó con su poder y su gran sabiduría, y Él nos conoce en extremo, completamente nos conoce. Termina este escritor en cierta manera con esta expresión: te alabaré mi Dios, te alabaré Jehová, te adoraré mi Dios, mi Padre, mi Señor. ¿Por qué razón? Porque formidables, maravillosas son tus obras. Maravillosas, formidables son tus obras. Todo lo que tú haces es maravilloso, en extremo. No hay hombre que se pueda igualar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No hay hombre, no hay otro, no hay más. En Isaías, escribe Isaías las palabras del Señor: yo soy Jehová y a otro no daré mi gloria. Él es el único que tiene gloria excelsa y eterna. Él es el único que murió en la cruz, pero que también resucitó de los muertos al tercer día. Y ahora vive, dice las Escrituras, ascendió al cielo, se sentó en el trono, en la majestad, en las alturas, en los cielos, por encima de todo, sobre todo dominio y principado, sobre todo poder. Él está sobre todo. Él domina, Él controla. Tiene todo bajo su control y autoridad. Y las cosas que hoy están sucediendo, Él las sabe muy bien. Y Él las permite porque es parte de su plan, para hablar a nuestros corazones, para hablar a su corazón, para volvernos a Dios de todo corazón,
para mirarle a Él únicamente y adorarle solamente a Él, porque solo Él es Dios, el eterno y el infinito Dios. Pero ese Dios eterno e infinito se hizo hombre, tomó forma de siervo y se halló en la condición de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Él gustó, Él quiso voluntariamente ir a la cruz del Calvario y ahí morir voluntariamente, entregar su vida por nosotros, morir en sacrificio por nuestros pecados, por medio de la sangre, de su sangre derramada, expió nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero, nuestro sustituto, nuestro Salvador. Y puede también ser su Salvador, mi amado amigo, amiga que nos escucha y que nos ve. Si todavía no es salvo, no es salva, no tiene al Señor, no ha creído en Él, este es el momento que puede venir a Él humillado, humillada, rendido, rendida a sus pies, reconociendo su pobreza, su incapacidad, reconociendo su pecado, su condición, ante el único y verdadero Dios, y creyendo en el Señor Jesucristo para recibir la salvación de su alma, para recibir la vida eterna. Como dijo el apóstol Pablo y Silas a aquel carcelero que quería quitarse la vida allá en Hechos capítulo 16 y verso 30-32. El hombre temeroso viene a Pablo y a Silas y pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta inmediatamente es dada a él. Una sola solución, una sola manera para ser salvo. Dijo el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo, libre de la condenación, libre del pecado, libre de la muerte eterna. Tu corazón será lleno de gozo, será lleno del Espíritu Santo. Tendrás vida, vida en abundancia, vida eterna. Su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Y gozará de paz interna, de paz en su corazón, cuando sus pecados sean perdonados y sean lavados, sean limpiados por la sangre preciosa del Señor Jesús, vertida en la cruz. En esta mañana les invitamos a venir al Señor. Y también, amados hermanos y hermanas, a reunirnos alrededor de la persona del Señor Jesús, de nuestro amado Señor y Salvador, quien es Dios, quien es el Todopoderoso, quien es omnisciente, lo sabe todo, quien es omnipresente, está en todo lugar. Como dice el versículo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Reunámonos alrededor de su persona, alrededor de Él, para disfrutar de su comunión, para disfrutar de su presencia y también para poder sacar de lo interior de nuestros corazones alabanza, gloria y adoración para Él, porque Él es el único que la merece. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Les invitamos esta tarde a las 5, con el favor de Dios, para nuestra siguiente transmisión a las 5 p.m. hora de California. Que Dios les bendiga, buen día, y que las bendiciones del Señor siempre se derramen sobre cada uno de ustedes.